La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa nuestro, este curso llamado La Fe Cristiana. Continuamos hablando sobre los novísimos, sobre las postrimerías, sobre el último artículo del credo. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, o en la vida perdurable, como decíamos. La semana pasada comenzamos a hablar de este misterio de la muerte, de esta llamada que nos hace Dios justamente a poder compartir con Él la bienaventuranza eterna. Hablamos de la muerte, hablamos del juicio, y hoy arrancamos con este número 3 que se titula La vida eterna en comunión íntima con Dios. Entonces comenzamos diciendo que Dios, al crear y redimir al hombre, le ha destinado a la eterna comunión con Él, a la vida eterna, a lo que se suele llamar el cielo. Dios le ha querido darle al hombre la posibilidad de tener la felicidad de estar junto a Él. Y así Jesús comunica la promesa del Padre a los suyos. Muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra a gozar en el gozo de tu Señor, nos dice Jesucristo, después de narrar una parábola. Es la vida eterna lo que da sentido a nuestra vida. Hemos sido creados para la eternidad. Estamos de paso, somos peregrinos, somos administradores del tiempo y de los regalos que Dios nos ha dado. Lo importante es lo que viene después. Lo importante es lo que viene después de la muerte. Con base en esta promesa, el cristiano puede estar firmemente convencido de que vale la pena vivir como un buen hijo de Dios. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman, pero podemos imaginarnos lo que es poder compartir la felicidad de estar con Dios, uno y trino, y con la Santísima Virgen, y San José, y tantos santos. Nos dice el Catecismo en su número 1024, que el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. San Agustín en las Confesiones nos dice: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Por eso podemos ilusionarnos, y no es malo pensar en el cielo, no es malo pensar en el premio, no es malo pensar en el encuentro con nuestro Padre Dios. Por eso cuando las cosas nos cuestan, también decimos: bueno, esto lo voy a hacer por amor a Dios, y porque quiero estar con Él, y porque quiero obedecerlo, y porque quiero ser un buen hijo. El Catecismo en su número 1023 dice: los que mueren en la gracia y la amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es decir, cara a cara. O sea, los que están en el cielo ven a Dios, tienen esa participación en la vida de Dios y tienen lo que se llama la visión beatífica. Aquí en la tierra a Dios no lo podemos ver, pero Dios le dará a los bienaventurados esa capacidad. Y evidentemente el cielo es la máxima gracia que el hombre puede tener. Por eso también es muy bueno que lo pidamos. Y de hecho, cuando rezamos el Ave María, seguramente muchas veces al día, decimos: ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y ahí estamos pidiendo justamente a la Santísima Virgen que a la hora de nuestra muerte nos lleve a compartir la eternidad con Dios, ¿no? Si no, realmente no tiene sentido el pasar por la tierra si uno no alcanza el premio del cielo. En Dios el hombre podrá contemplar todas las cosas que de algún modo hacen referencia a su vida, gozando de ellas, y en especial podrá amar a los que ha amado en el mundo, pero con un amor puro y perpetuo.
O sea que es difícil describir el cielo, pero imaginémonos las cosas bellas y buenas de este mundo, bueno, esas multiplicados al infinito, ¿no? O sea, si uno realmente goza de algo aquí en la tierra, de alguna manera, en fin, no de la misma manera, pero tendrá ese mismo sentimiento, ¿eh? El amor, digamos, es lo que realmente transforma al hombre, es lo que lo hace más feliz. Bueno, imagínense uno lleno de amor, ¿eh? A Dios y a los demás, ¿eh? San José María decía, no lo olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor, y con el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra, ¿eh? El gozo del cielo llega a su culminación plena con la resurrección de los muertos, ¿eh? Según San Agustín, la vida eterna consiste en un descanso eterno y en una deliciosa y suprema actividad. Que el cielo dure eternamente no quiere decir que en él el hombre deje de ser libre. El hombre es libre, ¿no? El hombre no puede pecar en el cielo porque está viendo a Dios cara a cara, que es la suma bondad, y el hombre justamente quiere estar junto a Dios, quiere ser un buen hijo de Dios y lo hace de un modo libre. Libre y filialmente el hombre salvado se quedará en comunión con Dios para siempre, ¿eh? Y con ello su libertad ha alcanzado su plena realización. O sea que el sentido de la libertad también es este. Dios, ¿por qué creó al hombre libre? Y porque le quiere dar un premio. Y no se puede dar un premio si no hay libertad. ¿Qué sentido tiene dar un premio, digamos, a una máquina que funciona automáticamente, ¿no? O si un animal funciona solo por los instintos, no tiene mérito. La libertad es lo que da la posibilidad al mérito. El mérito es lo que abre la puerta al premio. Y por eso Dios dio la libertad al hombre. Libertad con la que también le puede dar la espalda. Libertad por la que también puede hacer un mal uso o abuso. Libertad que puede convertirse en libertinaje. Pero la libertad, el sentido de la libertad es justamente que se convierta como pasaporte para la eternidad, pasaporte para el cielo. La vida eterna es el fruto definitivo de la donación divina al hombre. ¿Cuánto tenemos que dar? Gracias a Dios, porque Dios no tenía obligación de crear a los hombres, mucho menos de redimirnos después del pecado original. Sin embargo, Dios ha querido ser tan bueno que ha destinado al hombre a poder gozar de su presencia y de su amor, y que además Dios no rechazó, digamos, al hombre después de que el hombre por soberbia eligiera el pecado. Qué bueno es Dios y cuánto tenemos que estar agradecidos. 4. El infierno como rechazo definitivo de Dios. Como la Sagrada Escritura repetidas veces enseña que los hombres que no se arrepienten de sus pecados graves perderán el premio eterno de la comunión con Dios, sufriendo, por el contrario, la desgracia perpetua. Así que queda clarísimo de la Sagrada Escritura, y el magisterio de la Iglesia lo ha repetido también muchísimas veces, que efectivamente el hombre que le ha dado la espalda a Dios, el hombre que ha rechazado a Dios, el hombre que ha tenido una vida impía, una vida, digamos, alejada de la verdad, alejada del bien, una vida fundada en la mentira, en el engaño, en el odio, en la maldad, una vida así no merece, digamos, poder estar con Dios. Es más, la misma persona es el que rechaza a Dios. Las almas que están en el infierno y los demonios no quieren saber nada con Dios, ni con los bienaventurados. El Catecismo, en su número 1033, dice: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. No existe una moratoria final. Dice, bueno, Dios, a un momento determinado, diga, bueno, no, ahora todos los que están en el cielo pasarán, todos los que están en el infierno pasarán al cielo. No, la condenación es eterna, ¿no? Y de este tema se habla, hay muchísimas citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es uno de los temas que más se tocan en la Biblia, lo que es el destino eterno del hombre.
Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea que es el hombre el que se autoexcluye, el que se automargina, el que rechaza al buen pastor. No es que Dios predestine a nadie a la condenación perpetua. El hombre es totalmente libre en su vida y el hombre puede elegir. Más aún, diríamos, es libre y además Dios, que está de su lado y que quiere el bien para él, le ayudará y le dará una mano y le dará las gracias para que vuelva, para que se arrepiente. No lo obligará, no lo coaccionará, pero sí lo ayudará. Pero si el hombre no quiere, si el hombre no acepta, si el hombre le da la espalda, Dios respeta esa libertad. Pero Dios también, que es tan bueno, da muchas oportunidades a los hombres, muchas oportunidades para que vuelvan, para que cambien. Meditemos con frecuencia lo que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando de pronto ese hijo que estaba cuidando chanchos y que no podía comer ni siquiera las bellotas que le daban, de pronto redescubre el amor que el padre tiene por él. Entonces cuando se acuerda, dice, ¿cuánto me quiere mi padre? Voy a ir y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me tome como uno de sus empleados. Y allí es cuando regresa al camino. Y ustedes saben que es tradicional distinguir respecto del infierno lo que se llama la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es lo más grave, lo más triste, lo más doloroso, que consiste en la separación perpetua de Dios. El hombre que no puede ver a Dios, el hombre que se encuentra lejos de Dios, ¿no? Eso es lo más doloroso y lo más grave del infierno. Pero también existe lo que se llama la pena de sentido, ¿no? Que es aquella pena a la que la Sagrada Escritura, la Biblia, alude muchas veces llamando el fuego eterno, donde hay llanto y rechinar de dientes. En fin, la descripción también es diferente, pero siempre es como un lugar tenebroso, un lugar realmente espantoso. Evidentemente la Iglesia no realiza su predicación del infierno para asustar a las personas, ¿no? O sea, bueno, es como el cuento del viejo de la bolsa. Si vos te portás mal, le dicen a los chicos, ¿no? Va a venir el viejo de la bolsa. O sea, predicar sobre el infierno para asustar a las personas no tiene sentido. Pero es una realidad de la que hay que hablar, porque es así, ¿no? A mí me parece que es importante. Además hay unas cuantas revelaciones particulares que Dios ha manifestado, no sé, a los videntes de Fátima. El mismo Don Bosco tiene un sueño sobre el infierno bastante impresionante. O sea, hay unas cuantas descripciones que a mucha gente le vendría bien conocer, porque también a mucha gente le puede mover, cambiar el hecho de saber que este lugar es tan tremendo si uno no se arrepiente de sus pecados y de sus faltas. Bueno, la doctrina sobre el infierno en el Nuevo Testamento se presenta como un llamamiento a la responsabilidad en los dones y en los talentos recibidos, lo hemos dicho. Su existencia le hace vislumbrar al hombre la gravedad del pecado. Tan grave es el pecado que tuvo que venir Jesucristo, hacerse hombre y morir en la cruz para redimirnos. Valemos toda la sangre de Cristo, no podemos pagar con esta ingratitud de darle la espalda. Entonces, nosotros si queremos ser buenos hijos de Dios, tenemos que estar lejos del pecado. Lo mejor es justamente ahogar el mal en la abundancia de bien. Si un hombre trata de rezar, ser piadoso, recibir la gracia de los sacramentos, hacer buenas obras, y será mucho más fácil que pueda rechazar lo que es la tentación. Ustedes saben que además la tentación en sí misma no es ni buena ni mala, o si tuviéramos que calificarla podríamos decir que es buena, porque nos da oportunidad de elegir a Dios nuevamente. Por eso rezamos muchas veces, no nos dejes caer en la tentación. Lo que está mal es caer en la tentación. Esto es la opción por el pecado, la opción por el mal, la opción de desobedecer a Dios, la opción de darle la espalda. Por eso la libertad, esta es la libertad. La libertad nos permite elegir y somos libres. Y somos responsables porque según como uno elija, después también Dios nos dará lo que uno merezca.
Entonces la posibilidad de la condenación recuerda a los cristianos la necesidad de vivir una vida enteramente apostólica, una vida realmente de hijo de Dios. Sin lugar a dudas, la existencia del infierno es un misterio, el misterio de la justicia de Dios, para con aquellos que se cierran a su perdón misericordioso. O sea que los hombres no quieren pedir perdón, no quieren acercarse a Dios. Algunos autores han pensado en la posibilidad de la aniquilación del pecador impenitente cuando muere. Pero esta teoría resulta muy difícil de conciliar con el hecho que Dios creó el alma para la eternidad. El alma del hombre es inmortal. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, número 45, enseña: la opción de vida del hombre se hace en definitiva con la muerte. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Muy bien, número 5. La purificación necesaria para el encuentro con Dios. Vamos a hablar del purgatorio, de este estado por el que el hombre que ha pecado, pero que no ha pecado mortalmente, que no ha roto completamente la amistad con Dios, pero que tiene el alma manchada, tiene una oportunidad justamente de purificarse. Porque al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio y purificado. Algún santo lo describió al purgatorio como lo que hace una madre cuando su hijo bebito se ha manchado, entonces lo que hace es bañarlo y cambiarle y poner el pañal, y recién cuando está perfumado, en fin, lo puede presentar en público a sus amigas para que vean la delicia del niño. Pero si se ha hecho encima y tiene olor, entonces de alguna manera la purificación de purgatorio nos sirve justamente para poder terminar de quitar esa escoria del pecado y estar limpio para ir al cielo. Dice el Catecismo en su número 1031, los que se mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren, después de su muerte, una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. También aquí existe una pena de daño porque no ven a Dios, y una pena de sentido, ese fuego que purifica el pecado. Se puede pensar que muchos hombres, aunque no hayan vivido una vida santa en la tierra, tampoco se han encerrado definitivamente en el pecado. Por eso la posibilidad de ser limpiados de las impurezas e imperfecciones de una vida más o menos malograda después de la muerte se presenta entonces como una nueva bondad de Dios. Qué bueno que es Dios, que a los que no lo han rechazado totalmente, pero que están sucios, les dé esta oportunidad. El purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que desean identificarse con Él. En el Antiguo Testamento se habla de purificación ultraterrena. Por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, cuando se ofrecen holocaustos, sacrificios y oraciones por los muertos. Evidentemente son por los muertos que necesitan ir al cielo, porque los que ya están en el cielo no necesitan, y los que están en el infierno tampoco, porque ya, digamos, se han condenado eternamente. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, presenta la purificación cristiana en esta vida y en la futura a través de la imagen del fuego. Fuego que de algún modo emana de Jesucristo, Salvador, juez y fundamento de la vida cristiana. Esta antiquísima y unánime práctica de ofrecer
sufragios por los difuntos, los decíamos recién. Ofrecer sufragios por los difuntos justamente nos manifiesta que existe una purificación ultraterrena, porque repito y se los leo, en efecto no tendría sentido rezar por los difuntos si estuviesen bien salvados en el cielo o bien condenados en el infierno. Por eso cuando rezamos por las almas en la misa, rezamos por las benditas ánimas del purgatorio. Tenemos que tener mucha devoción y rezar mucho por ellas, ¿no? Ofrecer la misa especialmente, si uno está en estado de gracia puede ofrecer la propia confesión y después todas buenas obras que uno pueda realizar, el trabajo, el cansancio, el rezo del rosario, alguna mortificación. Sobre todo es importante rezar por las almas del purgatorio que puedan estar cerca, en el sentido que han sido familiares, cercanos, los que han fallecido. Tenemos una especial obligación de rezar por ellas, ¿no? Además ellas estarán tan agradecidas y después también intercederán por nosotros. Si nosotros con nuestra oración o sacrificio hemos conseguido acortar ese tiempo de purificación, lógicamente después esas almas nos ayudarán a nosotros, intercederán por nosotros. Ustedes saben que la mayoría de los protestantes niegan la existencia del purgatorio, ya que les parece una confianza excesiva en las obras humanas y en la capacidad de la Iglesia de interceder por los que han dejado este mundo. Este purgatorio, más que un lugar, es un estado. No es un lugar porque las almas son espirituales y no ocupan lugar. El accidente ubi, ¿no? Lo espiritual no ocupa un lugar, pero es un estado de purificación, un estado de lejanía de Dios, en el que esa purificación va perdonando esos pecados. El pecado no solo ofende a Dios y daña al mismo pecador, sino que por medio de la comunión de los santos también daña a toda la Iglesia y daña a toda la humanidad, porque uno no es un verso suelto, uno no es, digamos, una isla, está relacionado con todos los demás hombres. Y así como la bondad y el bien de uno ayuda a todos, también la maldad, el pésimo comportamiento, perjudica de alguna manera, también misteriosamente, porque esto es un misterio, a todos. La oración de la Iglesia por los difuntos restablece de algún modo el orden de la justicia, principalmente por medio de la Santa Misa, las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia. Los teólogos enseñan que en el purgatorio se sufre mucho, según la situación de cada uno. Pero se sufre felizmente, sabiendo que uno ya va a ir al cielo, sabiendo que todo ese sufrimiento es para poder estar con Dios. No tiene nada que ver el sufrimiento del purgatorio con el sufrimiento del infierno, donde allí se odian todos entre ellos, odian a los demonios, odian a Dios, ¿no? Y allí, en fin, no hay ningún tipo de esperanza. Entonces, sin embargo, se trata de un dolor que tiene significado, que tiene un sentido, que tiene justamente un dolor, que es un dolor bienaventurado. Por ello se invita a los cristianos a buscar la purificación de los pecados en la vida presente. Aprovechemos la enfermedad, las dificultades, aprovechemos a veces las cruces que Dios nos da para nuestra purificación. Ojalá podamos purificarnos aquí y llegar directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Una confesión bien contrita, bien dolida, ¿no? O sea, todo esto ayuda a purificar y todos necesitamos purificación. Pensemos, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para realmente purificar mi alma? Bueno, ¿y los niños que mueren sin el bautismo? Bueno, el catecismo dice que la Iglesia confía a los niños muertos sin haber recibido el bautismo a la misericordia de Dios. Hay motivos, agrega, para pensar que Dios de algún modo los acoge, sea por el gran cariño que Jesús mostró a los niños, sea porque han enviado a su Hijo con el deseo de salvar a todos los hombres. Al mismo tiempo, el hecho de fiarse de la misericordia divina no es razón para diferir la administración del sacramento. Que además los padres tienen obligación grave de bautizar a los hijos cuanto antes. Ustedes saben que a pedido de Juan Pablo II, la Comisión Teológica Internacional, que encabezaba en su momento
presidente era Joseph Ratzinger, estuvieron estudiando sobre esta cuestión de la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Perdón. Y resulta que esta Comisión Internacional publicó en enero del año 2007 un trabajo precioso, largo, que vale la pena leer si les interesa el tema, donde expresa que la teoría del limbo carece de un fundamento bíblico y que no es una explicación adecuada. Y también dice este documento manifiesta la esperanza de la Iglesia de que Dios, por los méritos de Cristo Salvador, también salvará a los niños muertos sin bautizar. Bueno, esto es una historia que tiene también el mismo documento cuenta cuál es la historia de todo este proceso y cómo surge la idea del limbo, en fin. Bueno, terminamos aquí entonces este tema. Como bibliografía básica, el Catecismo de la Iglesia Católica, y como lecturas recomendadas, las catequesis del Papa Juan Pablo y de Benedicto XVI, la encíclica Spes Salvi. Bueno, me despido entonces enviándoles la bendición. Como les decía, la próxima semana comenzaremos a hablar sobre la teología sacramentaria y arrancaremos hablando sobre lo que es la liturgia. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Muchas gracias por haberme acompañado.